Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos a todas las personas estudiantes, a las personas expositoras, bueno, y a quienes están viendo la transmisión del seminario internacional por Facebook. Bueno, agradecerles y darles una cordial bienvenida. Hoy, bueno, para hoy viernes ya vamos por nuestra segunda sesión de seminario, vamos avanzando. Y pues hoy nos compete la temática de comunicación política y TICs, tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, para hoy tenemos a dos panelistas, tenemos a la profesora Larisa Tristán y Carolina Carazo. Bueno, yo les tengo un profundo cariño y admiración de cuando está por allá en la Escuela de Comunicación. Entonces, bueno, hoy ellas nos van a acompañar. Para no darles más largas al asunto y más bien escucharles a ellas, vamos a iniciar con la presentación de Larisa. Entonces, bueno, voy a presentarla primeramente. Su charla se llama Democracia, Comunicación Política y Juventudes, Perspectivas desde Centroamérica. Y bueno, la doctora Larisa Tristán es profesora asociada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra en Cataluña y licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica. Compagina la docencia con la investigación y desarrolla diversos proyectos en el Centro de Investigaciones en Comunicación, SICOM, de la UCR, y actualmente coordina el Observatorio de la Comunicación Digital y la Iniciativa Regional del Observatorio del Discurso del Odio y de la Discriminación en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica. Sus temas de interés son el análisis crítico del discurso con perspectiva de género, análisis del discurso de odio, prácticas de apropiación y uso tecnológico y el estudio de la comunicación política. Entonces, bueno, le damos una calurosa bienvenida a la doctora Larisa y pues adelante. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por haberme puesto a exponer con Carolina, que es una colega que yo admiro mucho y que creo que al final nos vamos a complementar muy bien por lo como hemos planteado la presentación y bueno, y espero que así sea. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Tengo entendido que tengo media hora, ¿verdad, Fernando? Correcto. Ok, ¿sí se ve bien? ¿Se ve la pantalla completa? Se ve súper bien. Okay. Ahí cualquier cosa a los 5 minutos te puedo dar un Perfecto, pequeño gracias. aviso. Sí, bueno, entonces como les decía Fernando, mi presentación se llama Democracia, Comunicación Política y Juventudes. Nosotros la mayoría del trabajo que hemos realizado ha sido en el contexto costarricense, hemos hecho algunos estudios comparativos, pero ciertamente una aspiración que tenemos al interno del Centro de Investigación en Comunicación, el programa de Medios, Tecnologías y Sociedad, al cual pertenecemos Carolina y yo, es empezar a hacer iniciativas muchísimo más regionales, y por regionales quiero decir Centroamérica. Entonces, esto fue un ejercicio bonito, como intentar ver qué sucede en las distintas realidades. Yo les pediría que mientras yo voy diciendo mi presentación, ustedes también vayan intentando contrastar mentalmente lo que yo estoy diciendo con la realidad de sus países, porque aunque yo intenté hacerlo más centroamericano, pues claramente mucho de lo que yo voy a exponer pues está situado en Costa Rica. Ok, bueno, un poco para contexto, ¿verdad? Nuestra región, Centroamérica, yo aquí voy a basar precisamente esta parte en un texto de Carlos Sandoval, que ustedes tuvieron acceso, en el cual, bueno, un poco lo que él plantea es que después de los acuerdos de Esquipulas II, que fueron firmados en 1987 y que además fueron dedicados a los jóvenes de la época, jóvenes que ahora rondarán los 40, 45 años y que más bien sus hijos son los jóvenes, pues mucho de lo que se proponía en esos acuerdos de paz, pues no se alcanzó en términos de paz, pero tal vez no en términos de calidad de vida y indicadores de bienestar social. Ahora sabemos que es una región en la que hay una pobreza y una desigualdad que se incrementan, es una región marcada por la violencia, por la inseguridad, el desempleo, por flujos migratorios y geográficamente, ¿verdad? Es una región que es muy vulnerable al cambio climático y a los huracanes. Creo que es algo que todos aquí tenemos la evidencia empírica de que esto sucede, pero también sabemos que es una región muy rica en cultura, muy rica en solidaridad, ¿verdad? Que es una región por la que habría que luchar. Es también una parte en la cual hay una creciente tendencia hacia el autoritarismo, ¿verdad? Expresada en la corrupción y el clientelismo, y que eso más bien ha empezado un ciclo de lo que se denomina como desdemocratización en la región. Por lo tanto, este tipo de espacios es como bastante importante.
Entonces, partiendo de este contexto, ¿verdad? Lo que a Carolina y a mí nos compete un poco más es hablar sobre la comunicación política, ¿verdad? Yo voy a hablar específicamente sobre este contexto, me voy a referir más en detalle después, y sobre las juventudes. Y aquí, bueno, a la derecha de sus pantallas tendrían las 3 preguntas generadoras que ya pudieron consultar, pero que yo les pediría que las tengan como en una parte de su cabeza a lo largo de la presentación, que es específicamente que mientras yo voy inaugurando esto, como de la situación política de su país, cuáles consideran que son los principales retos, ¿verdad? A la luz de lo que yo voy a ir exponiendo, y también qué caracteriza la comunicación de gobierno de sus países. Nosotras digamos, lo entablamos dentro de la gran sombrilla de la comunicación, ¿verdad? La comunicación es un proceso tan natural de la especie humana, ¿verdad? Es un poco también lo que nos distingue como Homo sapiens, que muchas veces lo vemos como algo a lo que no reparamos mucho, ¿verdad? Es algo de nuestra naturaleza, pero lo cierto es que la comunicación es como la perspectiva o la función o el eje transversal que permite muchos de los procesos sociales. Y también en comunicación, hombre, al ser algo tan amplio, nos encanta ponerle apellido a esta gran área. Entonces hablamos de comunicación política, comunicación social, comunicación estratégica, y dentro de la comunicación política también hacemos algunas divisiones. Perdón, entonces también sería importante que pues empecemos como a identificar qué entendemos por comunicación política. Nosotros lo separamos como por términos de comunicación, pero en realidad la política y la comunicación son como las 2 caras de una misma moneda, no podemos separarlas, ¿verdad? Porque la comunicación la política necesita de la comunicación, y la comunicación también es política. Pero bueno, vamos a empezar a dividirlos para efectos didácticos y luego las vamos a volver a juntar. Entendemos por política toda aquella actividad que se ejerce en el marco de la sociedad, ¿verdad? Tiene que ver con la esfera pública, que ahorita yo voy a explicar qué es. Su objetivo es organizar las relaciones de poder y la toma de decisiones. Su materia prima es el diálogo y el consenso, ¿verdad? Que sabemos que la democracia es el diálogo entre las diferencias. No todos pensamos igual, por suerte. Hay una gran diversidad de perspectivas, de pensamientos, de ideologías. Pero en una democracia sana, esas perspectivas e ideologías se ponen de acuerdo y llegan a un consenso. Pero también, ¿verdad? Como no siempre es fácil llegar a ese consenso, la materia prima de la política tiene que ver con el conflicto y con el poder. Y es precisamente ahí donde se le exige más a la política y donde se ve más su estado de salud, ¿verdad? Cómo se gestiona el conflicto, ¿verdad? Se gestiona de una manera democrática, pacífica, constructiva, por el contrario, se gestiona de una manera autoritaria, represiva, violenta. Entonces ahí es donde también podemos ver el estado de una democracia. Y precisamente la comunicación interviene en estos procesos porque no solo tiene un elemento persuasivo, ¿verdad? En época electoral la comunicación sirve para persuadir a las personas de que voten por cierta opción política, y en procesos de llamada normalidad política también es a partir de la comunicación que logramos ese diálogo y ese consenso. Una comunicación de gobierno que no sea la adecuada no va a poder convencer a la ciudadanía de sus propuestas. De hecho, ¿verdad? Ahora que tenemos como esta deriva más autoritaria y conservadora, mucho en lo que podría fallar ciertas posturas un poco más progresistas es que a veces su manera de comunicar no es tan envolvente con respecto a las audiencias. Entonces la comunicación es central. Podemos tener una muy buena idea, un muy buen proyecto país, pero si no sabemos cómo comunicarlo y cómo lograr ese consenso, vamos a tener problemas. Eso tiene que ver también con la manera en que se forma la opinión pública, ¿verdad? Porque la idea de la comunicación política es incidir sobre esa comunicación, sobre esa opinión pública. Entonces aquí tenemos la llamada teoría de la espiral del silencio, ¿verdad? Que es una teoría de Noel Neumann, que fue una intelectual de la comunicación colectiva del siglo pasado, que ella lo que denomina es que con el tiempo la posición minoritaria se va debilitando y la posición mayoritaria va tomando fuerza. Esto que sucede acá, ¿verdad? Abajo de sus pantallas, ¿verdad? En esta idea de que la posición minoritaria se va debilitando y que se callan las voces individuales, es lo que se conoce como espiral del silencio. Entonces, si bien es cierto, vivimos en el marco de una libertad de expresión en la que todas las personas podemos expresar lo que sentimos, siempre y cuando, ahora esto tiene límites, ¿verdad? La libertad de expresión termina, no es absoluta, ¿verdad? Termina cuando ya yo empiezo con un tipo de violencia simbólica, insultar a las demás personas, a transmitir discursos de odio, pero también es cierto que son muchas posturas que tal vez no son las de la mayoría, se acallan estas voces individuales y eso también va afectando la opinión pública. De hecho, un teórico de la comunicación bastante relevante, que es, bueno, es muy recomendable leer, lo que es Silvio Weisberg,
últimamente nos invita a pensar, ok, por todas aquellas personas que hablan y hacen muy fehaciente su postura o su posición, también tenemos que fijarnos por cuáles personas, grupos sociales o actores no hablan, ¿verdad? Y qué es lo que hace o qué es lo que permite que no puedan externar su opinión. Pero en todo caso, la comunicación política lo que buscaría es precisamente llegar a esos sectores, y si en la comunicación de gobierno o un proyecto político lo que busca es generar ese consenso y persuadir a esa opinión pública que lo que ese proyecto de gobierno o lo que ese actor social propone es a lo cual debería de adherirse esta opinión pública. La comunicación política, ¿verdad? También dialoga mucho con la llamada comunicación social, ¿verdad? Que es otra área de la comunicación que precisamente se encarga de dar luz a los procesos y a las relaciones comunicativas entre distintos actores sociales. Entonces, si la comunicación política se trata específicamente de ver cómo vamos a legitimar un proyecto de país, un proyecto de gobierno, la comunicación social se encarga de ver cómo es que los distintos actores sociales participan en ese proyecto. En ese sentido, ¿verdad? También participa junto con la comunicación electoral para legitimar y dar reconocimiento de distintas acciones y decisiones. También busca convocar, movilizar, persuadir o convencer a informar a la ciudadanía. Vean que esto no solo tendríamos que ligarlo con el tema más político clásico durante las elecciones de la comunicación de gobierno. La comunicación social también atraviesa campañas de salud pública, por ejemplo, como campañas de vacunación, campañas, por ejemplo, pensando específicamente en la vulnerabilidad climática o geográfica de Centroamérica con respecto al cambio climático. La comunicación social también atravesaría campañas para cómo reaccionar a una comunidad en emergencia, cómo ponerse a salvo. Entonces, básicamente son dos áreas que dialogan entre sí y que buscan tener un impacto en la ciudadanía. Y aquí entran en juego los medios de comunicación. Yo me voy a centrar un poquito más en los medios de comunicación tradicionales y Carolina se va a concentrar un poco más en lo que son las plataformas o las aplicaciones, pero en todo caso, ambos son dos elementos del ecosistema mediático que participan mucho en el devenir de la comunicación social y la comunicación política en general. Todas estas comunicaciones, ¿verdad? La manera en que fluyen o que discurren a lo largo de la sociedad es a partir de distintos tipos de mensaje. Entonces, podríamos diferenciar como tres grandes maneras en las cuales la comunicación toma forma y se difunde. La manera, bueno, tal vez la unidad más básica es la palabra, a partir de las palabras formamos oraciones, y junto con la manera en que combinamos oraciones hacemos mensajes. Un mensaje que empieza como a concatenarse más, ¿verdad? También empezamos a darle forma a partir de sus contenidos. Entonces, primero tenemos un tipo de mensaje que es entretenimiento, luego informativo y luego estratégico, y todos ellos en su conjunto forman un discurso. Vamos a ver que tradicionalmente la comunicación política era más en el eje de lo estratégico, de lo informativo, pero por una serie de aspectos, últimamente la comunicación también empieza a ser más de entretenimiento. Entonces tendríamos un discurso que puede ser religioso, político, científico y retórico, y que el formato puede ser argumentativo, narrativo o descriptivo. Últimamente también en la época contemporánea se utiliza muchísimo el formato narrativo, que es el llamado formato de storytelling, en el cual yo, para poder transmitir mi mensaje o mi discurso, lo hago como que si estuviese contando una historia. Entonces eso también es una característica de la comunicación contemporánea, y la comunicación política emplea muchísimo este tipo de recursos. Entonces, dentro de la comunicación política podemos tener como tres grandes vertientes, ¿verdad? Tendríamos la comunicación estratégica, que se encarga de posicionar a una corporación o a una empresa. Su público meta es la audiencia de la corporación o esa empresa, y la relación con su audiencia es no compite, sino que compite más bien por tener un mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver que estas tres líneas de comunicación, que en principio son más del orden del marketing, se han ido colando también en la comunicación política. Hay toda una línea en la comunicación política que piensa que al candidato se le puede aplicar un tipo de marketing, que se le puede tratar como una marca y como un producto. En el mismo sentido en que el objetivo de la comunicación estratégica es posicionar a la corporación o la empresa, desde el marketing aplicado a la comunicación política se esperaría no colocar tanto al candidato como si fuera una marca, pero sí poder convencer a la gente de cuál es la imagen que se quiere difundir sobre esa persona que está aspirando a un cargo de elección popular.
En ese sentido, lo mismo vendría a ser, como a grandes rasgos, lo mismo que buscaría el marketing, que es colocar bienes y servicios. En este caso, si lo aplicamos a la comunicación política, es colocar la imagen que yo quiero de mi candidato. En este caso, la audiencia o la ciudadanía sería la consumidora, y aquí la competencia sería por el voto, no tanto por la compra y la venta del mercado, sino por el voto. Mientras que el marketing político, como pueden ver, es una unión de estos dos, y precisamente lo que busca es posicionar candidaturas partidarias y propuestas narrativas. Aquí entraríamos en lo que también se ha llamado el control del sentido. Cuando estamos en una contienda electoral o incluso en época de normalidad política, lo que se busca entre los distintos actores sociales es posicionar una idea, posicionar un discurso. Y aquí es donde entra en juego el marketing político. El público meta sería la población electora, y lo que se busca es precisamente esa competencia por el voto, es buscar que exista ese voto. Entonces, en ese sentido, vemos que, si bien es cierto, la comunicación política, la comunicación y la política no pueden desligarse, vemos también que podemos ir de lo más específico, que sería el discurso. Luego tendríamos el canal, que pueden ser las tecnologías de la información y la comunicación o los medios tradicionales. Los estudios de opinión, que me permiten a mí ver en qué medida esto que yo estoy haciendo está calando o está siendo efectivo en la ciudadanía, y los elementos de la cultura política. Y aquí me quisiera detener un poquito, porque cada uno de nuestros países, ¿verdad?, en Centroamérica tiene una cultura política diferenciada, hay una socialización política diferente. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica hasta hace un tiempo era muy común las plazas públicas, que la gente saliera a la calle, es decir, las elecciones se vivían como una fiesta. Esto no ha terminado, pero sí es cierto que, por ejemplo, las elecciones pasadas nos encontramos con un abstencionismo que rondaba el 30%, y que no lo habíamos tenido antes. Entonces ya podemos ver también que la cultura política de un país no es homogénea, sino que va variando con el tiempo. Y eso también tiene que tomarlo en cuenta la comunicación política. Y por supuesto el contexto de producción y de recepción del discurso. No es lo mismo, por ejemplo, en países centroamericanos que empezaron las elecciones al final, digamos, creo que fue Costa Rica, Honduras y Nicaragua, que tuvieron una parte de sus elecciones presidenciales en el principio del fin de la pandemia, digamos, como a finales del 2021, creo, sí, cuando ya la pandemia estaba, no vamos a decir que finalizando, pero más o menos controlada. No es lo mismo tener ese contexto que en un contexto de normalidad no pandémico, ¿verdad? Eso marca mucho la secuencia de las elecciones. Entonces, en ese sentido, la política no puede prescindir de la comunicación, porque es a partir de la comunicación que logramos convocar, movilizar y persuadir, convencer e informar, pero al mismo tiempo los medios son también actores políticos que tienen una línea editorial concreta. Y para eso les quiero poner este ejemplo. Recientemente el presidente de Costa Rica, bueno, fue objeto de un fallo de la Sala Constitucional, o lo que conocemos en Costa Rica como la Sala Cuarta, que es una instancia judicial donde cualquier persona puede poner un recurso, y la sala falló en contra del presidente. Un periodista había puesto este recurso contra el presidente porque en una conferencia de prensa el presidente había llamado sicarios políticos y otra serie de cosas a los periodistas. Entonces un periodista con un nombre particular va, interpone el recurso, y la Sala Cuarta falla a favor del periodista. Digamos que esto es un proceso, no vamos a decir normal, pero se fue como se dio desde el punto de vista judicial. Ahora, el periódico La Nación, que no fue el periódico en el que estaba involucrado directamente, empieza a sacar estos titulares a raíz del fallo, ¿verdad? Es el ministro de Comunicación del presidente Chávez, un poco haciendo el descargo o la defensa en contra del fallo, ¿verdad?, o la defensa del gobierno a raíz del fallo. Y si pueden ver el titular, si lo vemos de manera literal, dice: 2.000 vietnamitas encantados con descargo del ministro Jorge Rodríguez sobre condena de Sala Cuarta. Y a la derecha de la pantalla, fallo de Sala Cuarta sobre insultos de Rodrigo Chávez bajo fuertes críticas en Vietnam. Pues claramente aquí lo que está haciendo el periódico es jugando con la ironía, y está haciendo, a partir de un tratamiento literal del titular, está diciendo o está implicando que tanto las páginas del gobierno como los posteos del gobierno podrían tener una fábrica, una granja de troles, como se le llama, en Vietnam, que son, digamos, un país que no tiene muy poco que ver con la realidad nacional. Entonces, aquí, de una manera más o menos sutil, el medio se está comportando también como un actor político, porque está dando una línea editorial y una reacción a esto, ¿verdad? ¿Tienen preguntas hasta aquí, alguien? ¿No? ¿Comentarios? Okay.
Entonces, claramente aquí vemos también que estas reacciones a nivel de Twitter y a nivel de los comentarios también nos evidencia cómo ya las redes sociales, en tanto plataformas que permiten esta interacción entre los actores políticos con poder y la ciudadanía, permiten ese diálogo, ¿verdad? Ese intercambio, esa inmediatez que no es un poco, no vamos a decir nueva, pero que ya reconfigura nuevamente o implica una reconfiguración de la comunicación política. Entonces, esto también no tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Tampoco se trata de ser tecnofóbicos y rechazarlas per se, porque el problema tal vez de las democracias no está en las redes sociales, pero sí es cierto que las redes sociales y las nuevas TICs han permitido ciertas dinámicas que antes no era que no se van, pero que adquieren cierta visibilidad a partir de la plataforma que implican estas redes. Entonces, como ventaja, son medios alternativos que potencian la comunicación entre personas conectadas, es lo que se llama la acción conectiva, es decir, distintos grupos sociales que antes tal vez no tenían tantas facilidades para coordinarse y llevar a cabo movilizaciones sociales, ahora sí. Hay un mayor monitoreo de la ciudadanía con respecto a las personas que ejercen cargos de elección popular. Hay una mayor cantidad de códigos, ¿verdad? Las personas además tienen a su posibilidad crear contenidos. También a partir de aquí se puede acceder directamente a los perfiles de los actores políticos con mayor facilidad y una mayor rapidez en la difusión de la información. Permiten la comunicación en tiempo real, no hay barreras espacio-temporales, no hay filtros editoriales, pero ven que cada una de estas ventajas a su vez puede generarnos una desventaja. Porque si no hay filtros editoriales, entonces hay menos posibilidad de hacer fact-checking y es más fácil que circulen contenidos que no son fidedignos o noticias falsas. En esa misma línea, ¿verdad? Por esa misma democratización y apertura que ofrecen las TICs, pueden haber abusos en el ejercicio de libertad, de expresión y de opinión, que en mayor de eso es lo que ha sido denominado como discurso de odio. Se puede contribuir con el crimen organizado y sobre todo se puede hacer circular noticias falsas. Entonces, en ese caso, ¿verdad? También tenemos como un compromiso en la calidad de los contenidos, entonces no es solo ver las ventajas o las desventajas, sino también ver hacia qué lado se inclina la balanza, ¿verdad? Si tenemos una mayor cantidad de circulación de contenidos desinformativos o discursos de odio, no es responsabilidad de las TIC, sino que eso es un reflejo número uno, el estado de la democracia, y número dos, la calidad del diálogo democrático que estamos teniendo. En este caso, las TIC serían como facilitadoras para las ventajas o las desventajas, pero el problema no empieza ni terminaría con ellas. Entonces, habiendo dicho esto, sí podemos identificar una serie de tendencias que son muy propias de la comunicación política contemporánea. Y la primera es la personalización de la política, ¿verdad? Los partidos políticos en general están en crisis, ya no convocan tanto a la ciudadanía y en su lugar lo que se opta es por concentrar la actividad política en las características personales de los protagonistas, sobre todo las personas candidatas. Entonces hay una personalización, ya no se vota tanto por el partido, sino que se vota por la persona candidata. Como les decía antes, ¿verdad? Con esa tendencia hacia el storytelling y hacia mezclar el mensaje de entretenimiento junto con el mensaje del discurso político, hay una tendencia a la espectacularización de la política, es decir, es que consiste en aumentar los ratings o la atención de la gente copiando formatos propios del entretenimiento que presenta la televisión, ¿verdad? Con el fin de alcanzar una mayor cantidad de votantes y espectadores. Y por supuesto la polarización política, que es cuando se concentran opiniones públicas alrededor de dos polos extremos opuestos. Que esto ya implícita la idea de la confrontación. Esto sucede sobre todo, al menos en Costa Rica, en temas relacionados con derechos humanos, como por ejemplo diversidad sexual, el derecho al aborto, etc. Estos son temas que tienden a polarizar y muchas veces las figuras políticas los emplean con el fin de llevar la discusión hacia la confrontación. Otro elemento propio de la comunicación política contemporánea es la llamada campaña permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ha terminado la campaña electoral, se llevan a cabo acciones consistentes propias de la campaña electoral en periodos no electorales. Eso para mantener una imagen positiva ante el público y así habilitar futuros éxitos electorales. Entonces, la persona en calidad de poder no está pensando tanto en gestionar los temas país en su momento, sino que también o más está viendo cómo asegura que su partido o sí mismo, en el caso de que se permita la reelección consecutiva, pueda continuar en el poder. Y otra cosa que también hemos visto o que podríamos rastrear en distintos países de Centroamérica
es como la articulación de creadores de contenido pro gobierno. No son personas que en principio estarían vinculadas con el gobierno, sino que son personas de comunes y corrientes, digámoslo así, que crean contenido que al final lo que hacen es distribuir contenidos diarios que funcionan como cámaras de eco y que respaldan lo que están haciendo las figuras del poder. Aquí hay un artículo del diario El Faro que fue publicado el 17 de mayo, donde rastrea cómo en YouTube hay una serie de youtubers que son pro gobierno y que de alguna manera van generando contenido que refuerzan la popularidad de Bukele sin que tenga que ser el propio Bukele o instancias gubernamentales las que lo hacen. Entonces aquí ya tendríamos una variación solapada de la llamada comunicación de gobierno. Entonces aquí podemos tener algunos ejemplos de la llamada personalización de la política. No sé si aquí hay alguna persona de Guatemala que nos pueda hablar de esta persona que aspira al cargo de diputado. ¿No? Yo soy de Guatemala, pero la verdad no había escuchado sobre esta persona todavía. Ok, Es la entonces, primera vez que escucho sobre él. bueno, entonces eso es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo hay una personalización de la política. Vamos a ver brevemente su anuncio, ¿verdad? Me confirman, por favor, que puedan escucharlo bien. Agua, tierra, fuego, aire, vota por el Johnny. El Johnny diputado, écheme la mano. Ok, entonces, no sé cuáles son sus impresiones con respecto al TikTok. ¿Alguien? Bueno, la verdad que me parece que está denotando una necesidad como que de apoyo, pero está haciendo como que actividades para llamar la atención. Ok, Bueno, políticamente, pues yo considero que es una estrategia, así que cualquier hazaña o destreza que tengamos nosotros para ciertas actividades, pues es importante. Yo siento que cualquier cosa le aportaría suficiente para lo que él necesite, si la ok. gente lo está aceptando como tal. Pero, ajá, bueno, gracias, Giancarlo. Vemos además Muy bien. aquí que en algún momento, o sea, el mismo eslogan, ¿verdad?, que acompaña al TikTok, ya nos dice que está centrado en la persona, el Johnny, ¿verdad? No sabemos mucho de su partido, intuimos que se puede llamar Podemos, el hashtag écheme la mano ya se ve también que es algo muy personalista, y bueno, eso es un ejemplo entonces de eso que hablábamos de la personalización de la política. O sea, toda la atención recae en el candidato, no sabemos muy bien cuál es su proyecto político, qué ofrecería o cuál es su partido, pero recae un poco en la acción y en eso y en captar la atención de la gente a partir de ese tipo de estrategias. Eso también conecta muchísimo con el llamada espectacularización de la política, que ahora vamos a ver este ejemplo, que es de Bolsonaro, de cuando estuvo en la contienda, perdón, de Lula cuando estuvo en la contienda contra Bolsonaro. Es en portugués, pero creo que es bastante transparente para todos. Y bueno, vamos a proyectarlo y luego lo comentamos. O Brasil vai virar comunista. Religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula, o Brasil virou, foi a sexta economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Creo que se quedó. Não acredite em velhos. Voy a volverlo Sí. a proyectar porque se quedó como pegado. Vamos a ver. O Lula, o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? O melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. O seu presidente nunca fechou. Inclusive, foi o Lula que assinou a lei de liberdade. Se le fue el audio. Sí, se le fue el audio. Voy a ver si tal vez. Voy a ponerlo por tercera vez. Religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula, o Brasil virou, foi a sexta economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Creo que hay como una disparidad entre el audio y la... Voy a volver a proyectar, pero creo que ya tienen un poco la idea, ¿verdad? Voy a intentarlo una vez más. Doctora, disculpe, 5 O Brasil vai minutos. virar comunista. ¿Cómo? 5 minutos. Uy, no puede ser. Bueno,
Voy a saltarme esto entonces. Bueno, un poco aquí ven también la espectacularización en el sentido de que aquí se utilizan algunos elementos propios como de la televisión y el espectáculo para dar a entender su mensaje. En este caso, el mensaje se construye sobre los supuestos miedos que estarían asociados con que Lula llegue al gobierno. Entonces, ya para entrar en Centroamérica, ya tenemos claro que hay una deriva autoritaria en los 5 países de Centroamérica, ¿verdad? Expresado en distintos aspectos. Aquí están los 5 líderes en este momento. El autoritarismo se explica para Claudia Paz y Paz específicamente porque hay una deuda histórica con la exclusión, ¿verdad? Hay una erosión en la confianza de las democracias. Las promesas socioeconómicas son más importantes, aunque no se respeten los derechos humanos, y por supuesto hay un giro conservador con respecto a las victorias de ciertos colectivos con respecto a los derechos humanos. Entonces aquí tendríamos lo que se denomina como populismo autoritario. Entre el populismo hay diferentes variaciones, ¿verdad? Un populismo que es más emancipador versus el autoritario, que se basa sobre todo en una forma de discurso en el cual el pueblo debe gobernar, lo cual no estaría del todo mal, digamos, democracia es eso, es como el poder del pueblo. El punto es que el populismo actúa a partir de la desacreditación de las estructuras de poder democrático, mientras que el pluralismo, la autoridad legítima descansa sobre los cargos de elección popular, las instituciones democráticas y la división de poderes, mientras que en el populismo autoritario toda esa autoridad legítima descansa sobre el jefe de Estado. En las características de la comunicación populista es que es un discurso antagonista, ¿verdad? Que separa el pueblo versus las élites, se establece una disputa entre nosotros y ellos, se basa en la figura del líder, emplea un lenguaje emocional para especificar valores culturales, y últimamente hay una tendencia hacia el tecnopopulismo. En un principio eran los llamados telepresidentes que tenían su programa de televisión, y ahora muchos de ellos han trasladado a su arena política a Twitter, como por ejemplo Bukele, que en la primera parte de su mandato literalmente enviaba órdenes a sus ministros a través de Twitter y ellos las ejecutaban. Voy a saltar esto. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos en Centroamérica que esto legitima distintas formas de violencia, ¿verdad? Tenemos una democracia epistémica en la cual múltiples formas de conocimiento luchan por obtener la atención pública, pero cuando esa lucha se vuelve, digamos, violenta, cuando hablamos de una violencia simbólica que en algunos casos puede considerarse como discurso de odio. El discurso de odio, según la UNESCO, cualquier forma de palabra, escrito o comportamiento que utilice el lenguaje discriminativo, peyorativo o insultante con relación a una persona, un grupo de personas basados en su religión, origen étnico, raza, color, etc. Entonces, a partir de un estudio que nosotros hicimos sobre discurso de odio en Centroamérica, nos dimos cuenta que, por ejemplo, uno de los principales grupos sociales que reciben odio son las mujeres. Aquí podemos ver cómo entre el 2022 y el 2023, ya voy acá a terminar, digamos que las menciones de mujeres en redes sociales tenían una intencionalidad positiva en un 53,32% y negativa en un 46,68%. Entonces, digamos que mitad y mitad, pero es uno de los grupos que recibe mayor tipo de discurso de odio. Entonces, ya para ir terminando, ¿verdad? ¿Cómo son las juventudes en América Central, ¿verdad? A partir de este contexto. Según un estudio de Carlos Sandoval, publicado en el 2020, la muestra representativa que él consultó, sobre todo en barriadas empobrecidas, tenemos que el 76,4% no trabaja, el 37,7% no estudia ni trabaja. Aquí, recalcando sobre el estado de vulnerabilidad de las mujeres, se tuvo que 45% de las mujeres fueron madres antes de los 18 años y solo el 15% de la muestra tiene acceso a seguridad social. Seguimos siendo también por nuestra cultura personas que nos apoyamos muchísimo en la familia, en las amistades, ¿verdad? Con principales fuentes de apoyo. Consideran que las instituciones públicas y privadas tienen poca presencia en sus vidas, entonces también explicaría el auge autoritarista, ¿verdad? Y siempre, por contraste, hay una gran importancia de las iglesias en los barrios y las comunidades. Y ya para terminar, entenderíamos entonces que la política y la comunicación son dos procesos sociales que no pueden separarse. La democracia requiere de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, y la deriva autoritaria en Centroamérica pone en riesgo ambos procesos, específicamente cuando esta deriva autoritaria se combina con la desinformación, el uso de troles y la posverdad, que generan una contaminación informativa que no solo refleja el estado actual de la democracia, sino que también la pone en peligro. Entonces, aquí ya excediéndome un poquito, ya aquí terminaría mi participación. No sé si abrimos el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, Larisa. Agradecerte por la presentación. Y bueno, pues sí, ahora tendríamos unos 15 minutos para esta sección de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, no sé
por ahí, quien se anima puede levantar la mano, hacemos una primera ronda. Entonces, veo que está levantada la mano de Fernanda Urrutia. Adelante, Fernanda. En confianza. Hola, ahí traté, bueno, listo, ya se ve la cámara. Quería preguntarle, bueno, a Larisa, muchísimas gracias por la exposición, pero parece ser que los medios tienen, bueno, los políticos, los gobiernos, para ser más exacto, tienen todos los recursos. ¿Cómo enfrentar, cómo los movimientos sociales y los grupos de sociedad civil pueden enfrentar eso? Si bien las redes sociales han sido un espacio para democratizante en la comunicación, también se ven disparidades en términos de marketing, en términos de el acceso a recursos, troles, a crear su posverdad. Entonces, quería pues preguntarle eso, porque yo creo que muchas de las personas que estamos aquí pues tenemos esa duda y siendo jóvenes, ¿qué podríamos hacer entonces ante esto? Sí, bueno, definitivamente las redes sociales han como favorecido muchísimo el tema del activismo, ¿verdad? No desconozco cómo es la situación en otros países de Centroamérica, pero por ejemplo aquí en Costa Rica el próximo año hay que renegociar las frecuencias del espectro radiofónico y televisivo. Entonces, claramente lo que está sucediendo o lo que se intuye que está sucediendo es que esa renegociación podría llegar a beneficiar a medios alternativos que son pro gobierno. Entonces, la forma es la correcta porque estamos pensando como en medios alternativos más pequeños. El fondo es lo que nos pondría a dudar porque vamos a tener un tipo de homogeneización. No se intuiría que haya una distribución pareja de diversidad entre distintos medios y perspectivas. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es consultar bien cuál es la ley de verdad con respecto a la radio, a la televisión. Por ejemplo, la ley de televisión en Costa Rica es del siglo pasado, literalmente. Entonces, lo primero es como ver cuál es el entramado legal, presionar como acción civil, como sociedad civil, para que esa ley, en el caso de Costa Rica, fuera más plural o más diversa. Pero ciertamente las redes sociales siguen siendo uno de los principales bastiones para la movilización social y para las acciones colectivas. Creo que ahí, pero sobre todo pensar en una acción colectiva que sea híbrida, ¿verdad? Como podemos tener un muy buen discurso a nivel de redes, pero tenemos que buscar una incidencia que sea en el espacio físico también. Gracias, Larisa. Tenemos otra consulta de Olger en el chat y bueno, pregunta sobre buenas prácticas para mejorar los contenidos. Dice que no caer siempre en lo mismo. Y agrega, es una realidad que las redes sociales se van a seguir usando, pero las juventudes debemos tener las herramientas para identificar esas situaciones que alienan los procesos. Sí, yo creo que hay un aspecto importante para mejorar los contenidos. Bueno, yo no soy creadora de contenido, ¿verdad? Mi línea es más como la más social, digamos, la parte más nerd de la comunicación. Pero yo podría decir que una manera de mejorar los contenidos es saber identificar muy bien a las audiencias. ¿Cuál es su audiencia? ¿Verdad? ¿A quién le quieren llegar? ¿Cuáles son los intereses y problemáticas o situaciones de esa audiencia? También es importante asumir un rol informativo. Por ejemplo, en este momento en Costa Rica, se está, en la Asamblea Legislativa se está discutiendo un proyecto de ley para que incidiría específicamente sobre las jornadas laborales. Hay mucha desinformación sobre esto, entonces elegir un tema que sea relevante para una vez que uno elija su audiencia, ¿verdad? En términos de movimientos sociales y redes sociales y cómo mejorar los contenidos, una vez que yo elija mi audiencia, ¿verdad? Sin que eso no quiera decir que yo no le pueda llegar a otras audiencias, pero yo tengo una audiencia específica a la que le voy a hablar, es identificar aquellos temas país que podrían interpelar a mi audiencia. O sea, estar muy en contacto con las necesidades de esa audiencia. Y ya sea que de una manera presente, como diciendo, este tema tiene actualidad, o también de una manera prospectiva, como diciendo, este tema, por sus características, yo le debo sugerir a mi audiencia pensar en esto y tomarle atención a esto. Y siempre, ¿verdad? Lo que tienen las redes sociales es que democratizan la producción de contenidos, no tienen las barreras editoriales que tenía el periodismo clásico, ¿verdad? De lo que era el gatekeeper, ¿verdad? Que era esta figura que decía, esto pasa, esto no, y también como la figura de fact-checking que decían, esto no está bien, esto no se puede obviar.
Es cierto que haciendo movilizaciones sociales tenemos menos recursos, menos tiempo, se trabaja con las uñas, pero eso no nos puede quitar rigurosidad en los contenidos, porque nos va a hacer perder credibilidad. Entonces, sí tenemos que ser muy rigurosos con los contenidos que difundimos. Y Muchísimas gracias. perdón, como última recomendación, en términos de discurso de odio, si ustedes han sido objeto de discurso de odio, yo no sugeriría enfrascarse en discusiones, porque las discusiones, o sea, como decía un comediante estadounidense, la guerra social, en las redes sociales nadie gana la guerra, o sea, va a ser una cosa al perpetuo. Entonces, vigilar muy bien las reglas de la comunidad de cada plataforma, pero no enfrascarse en ese tipo de discusiones porque no les va a llevar a ningún lado. Muchísimas gracias, Larisa, y en la intervención de Olga. Tenemos dos preguntas, entonces, si gustan, recogemos primero las preguntas y las contestamos en conjunto. Tengo la mano levantada de Lisbeth Bonilla y también la de Catherine García, entonces, bueno, pueden realizar sus preguntas en ese orden. Adelante, Lisbeth. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, profe, como Hola. siempre, un gusto saludar. Qué bueno volverla a ver. Pero usted ya vio esto en clase. Claro que, pero como en esa línea, tal vez yo, bueno, tal vez mi consulta, tal vez era como más reflexión de cómo nosotros y nosotras desde la academia o quienes estamos interesados en este ámbito de la comunicación política, podemos acercarnos a este tipo de análisis de discurso, en especial, ¿verdad? Lo que pasa en redes sociales, cuando es algo, digamos que de algunas áreas, con excepción de la comunicación, de comunicación como tal, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que se han acercado a este tipo de estudios, ¿cómo podríamos acercarnos personas desde otras ramas, cuando hay todavía, yo diría que en muchas ocasiones como un escepticismo, digamos, por un lado de acercarse a estos temas, de cómo se pueden abordar cuando hay diferentes, los discursos de odio, como usted lo mencionaba, cuando hay estas presiones, cómo podría uno acercarse y también como cuando hay estas limitaciones muchas veces metodológicas, porque claro, se requieren de diferentes conocimientos y así, entonces mientras nosotros como nos ponemos de acuerdo o no sobre si deberíamos incluir, por ejemplo, el análisis de discursos populistas de redes sociales o si solo deberíamos concentrarnos en lo que pasa en el espacio físico, vemos que los gobiernos sí realmente invierten en crear su imagen, en su marketing, entonces como que hay una disonancia entre lo que nosotros hacemos desde la academia y también cómo se movilizan este tipo, digamos, de dinámicas dentro de los gobiernos y en especial en este contexto, ¿verdad?, de gobiernos autoritarios en nuestra región. Entonces, como más que todo quería hacer como esa reflexión. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por la reflexión. Bueno, yo creo que el análisis del discurso, bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Incluso si alguien no quisiera adentrarse en el análisis de discurso, puede hacer un análisis de contenido. El análisis de contenido nos permite decir qué se dice y el análisis del discurso, cómo se dice. Pero mi principal recomendación es no separar lo que sucede en redes sociales de lo que sucede en el espacio físico o en la realidad social más tangible. Pues son un continuo y se retroalimentan. Entonces, como primera recomendación metodológica sería esa, ¿verdad? Que lo que sucede en redes retroalimenta lo que sucede en el espacio físico y viceversa. No sé si por ahí va un comentario. Ay, perdón, respondí antes de que Catherine hablara. Me emocioné mucho al ver a Lisbeth, pero... Catherine. No hay problema. Hola, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Catherine, pero soy de El Salvador. Estoy organizada aquí en El Salvador y yo quería saber si, porque el tema comunicacional desde el Estado es un tema de estudio a nivel de Latinoamérica. Entonces, si ha logrado ver como esta evolución, si ha visto riesgos, por ejemplo, si esto puede evolucionar a algo peor tanto para las personas defensoras de derechos humanos, ya que en El Salvador no tenemos marco jurídico que nos acuerpen y el único proyecto de ley que teníamos lo gavetaron. Dijeron que era algo irreal hacer algo así en el país. Y actualmente tenemos como muchos ataques, por ejemplo, acaban de nombrar a un relator, bueno, algo así, es como un comisionado desde CAPRES, de expresión y derechos humanos,
y directamente está como muy vinculado al espionaje en Colombia. Entonces, si ha logrado ver riesgos o si tiene un análisis bien específico sobre las comunicaciones desde el Estado del salvadoreño, a mí me gustaría muchísimo escucharlo, ya que es una de las interrogantes más grandes que tenemos los movimientos sociales ahorita en El Salvador, y ir al pie de eso es como ir viendo videos de TikTok, que las tendencias van cambiando, ahora era una y mañana es otra, y nuestra agenda no puede ir así. Entonces, sí me gustaría mucho escucharlo. Bueno, yo no tengo investigaciones específicas sobre el caso de El Salvador, pero sé que hay colegas que lo han trabajado bastante, ¿verdad? Sería como cuestión de hacer una búsqueda, pero yo creo que, digamos, como que la evidencia empírica sí nos demuestra, como por ejemplo el diario El Faro, me parece que ha tenido que trasladarse a operar fuera de El Salvador, eh, ¿verdad? A mí me parece que antes como de predecir si estamos ante un problema o no, yo creo que una posible labor de las organizaciones pro defensa de los derechos humanos es específicamente hacer lo que recomienda Claudia Paz y Paz, ¿verdad? Que es la directora del programa para Centroamérica y México de CEGIL, que es como hacer incidencia y verbalizar lo suficiente a nivel de la comunidad internacional en el sentido de que el autoritarismo en la región es un problema. Es un problema porque es antidemocrático, ¿verdad? Porque va lesionando las instituciones, porque primero empieza con cierta institución y luego se va haciendo más grande y más grande. La libertad de expresión es fundamental para los regímenes democráticos. Entonces, yo sí creo que en la medida en que esa libertad de expresión no esté salvaguardada y tengamos problemas para operar o los medios tengan problemas para operar, ese peligro que usted intuye, pues es real, ¿verdad? No es infundado. Entonces, si bien es cierto, cada país tiene una particularidad o aún con patrones que se repiten, mi recomendación sería como superar esas particularidades y ver que al ser un problema regional, todas las democracias de la región pues estarían enfrentando este desafío, ¿verdad? Cómo seguir siendo, ¿verdad? El desafío del autoritarismo y hacer incidencia a nivel de la comunidad internacional sobre esto. Gracias, Larisa. Vamos a, bueno, Diego va a hacer la pregunta y ya cerramos con esta parte de preguntas y comentarios. Les recuerdo que después de la exposición de la doctora Carolina, vamos a tener otra vez un espacio de preguntas y respuestas. Igual pueden hacer sus preguntas de manera abierta. Entonces, bueno, Diego, adelante. Primero, hola, profe, Hola, ¿cómo le va? Diego. Muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Quería consultarle, bueno, con esto de, por ejemplo, el caso que nos mostró de Guatemala. Cada vez la gente involucrada en política que utiliza dinámicas como atrapa todo, digamos, se está volviendo más grande. Y es como una red. Esa se va expandiendo e intentan ir a todos los campos ideológicos, no tienen un posicionamiento claro, no tienen un partido, ¿verdad? Solo está la persona y ya. Entonces, digamos, cómo se podría combatir eso o qué medidas se puede usar como para no, ¿cómo decirlo? Ahora, con la presencia cada vez mayor de eso en redes y demás, ¿cómo se puede usar, ¿verdad? El sistema democrático, ¿cómo puede combatir eso? ¿Qué medidas propondría usted? Bueno, yo creo que, digamos, si pensamos en combatirlo, estaríamos lesionando la libertad de expresión. O sea, mientras eso no incurra en discurso de odio o sea violento con algún grupo, no tendríamos por qué combatirlo. Tal vez el foco no debería estar en el mensaje o en las dinámicas atrapa todo, sino en las opciones políticas. O sea, eso es un contenido que se viraliza y jala y atrapa todo porque algo no está logrando competir con eso a nivel de la comunicación política más focalizada en un mensaje específico, ¿verdad? Ahí lo que tendríamos que fortalecer es una modalidad de comunicación política que en lugar de ir al espectáculo, a lo viral, a lo que se movería en TikTok, proponga cosas. Lo que pasa es que también vivimos en un momento en el que hay un consumo de información muy grande, hay como tal vez hasta una descarga dopaminérgica porque ese tipo de contenido nos mueve, es fácil digamos, de consumir, ¿verdad? Entonces es cierto que implica desde el punto de vista de la comunicación política bastante creatividad y bastante habilidad porque hay que enviar un mensaje que no
con tal vez un criterio estético y de contenido un poco más alto, pero que al mismo tiempo logre atrapar. Entonces, mi recomendación no sería tanto en enfocarse en esta dinámica atrapa todo, sino cómo podemos mejorar una oferta que pueda competir con ella. Comprendo. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Un placer verla. Igual. Bueno, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por sus intervenciones y sus preguntas. Vamos a proseguir, pues el tiempo apremia. Vamos ahora con la presentación de la doctora Carolina Carazo, que se titula Expresión y Participación Política Digital. Entonces, leo su reseña biográfica. Carolina Carazo es doctora en Sociología, con especialidad en Cambio Social en Sociedades Contemporáneas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, profesora catedrática en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigaciones en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica. Carolina tiene una maestría en Comunicación Política por Emerson College, Boston, Estados Unidos, y una licenciatura en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado artículos que se centran en analizar las relaciones de comunicación y política, recientemente con especial énfasis en redes sociales, procesos electorales y desinformación. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, le damos la palabra a la profe Carolina. Hola. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todo el equipo de Agenda Joven por la invitación. Muchas gracias también a las personas estudiantes que están acá y que nos están escuchando y participando en este espacio. Bueno, como ya les adelantó Fernando, Larisa y yo trabajamos juntas en la Universidad de Costa Rica, entonces más o menos coordinamos y Larisa les hizo una primera introducción más teórico-conceptual, ¿verdad? De comunicación, de comunicación política. Y entonces, para complementar, yo más bien me voy a enfocar en algunos datos y, ¿verdad? Datos de campo y ejemplos de este tema de expresión y participación política digital, más enfocado también desde la ciudadanía. Un ejemplo de organizaciones activistas en Costa Rica y un ejemplo de ciudadanía utilizando tecnologías para la participación política, pero no de manera organizada como sí en el primer ejemplo. Entonces, así está pensada digamos, la presentación o el contenido de lo que les voy a presentar. Que bueno, ya viendo ustedes la lectura que yo les propuse y las preguntas generadoras, se darán cuenta de por dónde es que va la cosa. Me dio tiempo de darle una ojeadita rápida a las respuestas a algunas de las preguntas que ustedes escogieron, que nos explicaron que ustedes escogían alguna de todas. Me pareció muy interesante que a la pregunta de si la participación política digital, un me gusta, que ya no me acuerdo cuál era, así era, esta, la 4, algunas personas consideran que sí, que es suficiente, que eso sí es participación política digital, otras personas dijeron no, eso no es suficiente, no es participación política digital, pero bueno, entonces tal vez ahora al final lo podemos discutir y creo que con el ejemplo de WhatsApp que traigo también va a estar, lo podemos también discutir en ese marco. Entonces, en la presentación, primero les voy a, digamos, la agenda de los próximos minutos. Primero les vamos a ver algunos datos de, ¿verdad? Si estamos hablando de tecnologías, cuánto y cómo estamos conectados en Centroamérica y unos poquitos datos de América Latina. Y después los dos casos que ya les adelanté, el caso del ciberactivismo feminista en Costa Rica y el caso de un estudio de grupos de WhatsApp que hicimos durante el proceso electoral costarricense del 2022. ¿Cómo está esa conexión en América Latina? Estos son datos de un estudio guatemalteco que aquí está citado abajo. Algunos datos, bueno, yo no tengo cómo, me gustaron estos datos por ser recientes. Había otros de Latinobarómetro, pero son del 2018, entonces preferí traer estos. Sin embargo, digamos, los de Costa Rica, yo no estoy tan segura que sean así como están planteados acá, entonces les dejo ahí como la inquietud, ¿verdad? De que puede ser una guía, pero no necesariamente
son tan fidedignos para todos los países. Sin embargo, bueno, si se toma en cuenta las poblaciones, ¿verdad? Los usuarios de Internet y la penetración, ¿verdad? Es importante ver esta parte, ¿verdad? En Costa Rica somos solamente 5 millones, 3 millones.76 tenemos acceso a Internet y la penetración llega a 74. En Guatemala, al ser 17 millones, que 11 millones tienen acceso a Internet, ¿verdad? Ni se comparan con los 3 de Costa Rica, pero la penetración es menor, 65%. Igual así para los otros países de Centroamérica, y bueno, también estaba la referencia y los puse aquí de otros países de América Latina para ver cómo estamos desde el punto de vista de penetración. Si ustedes ven, la penetración más alta de Internet está en Costa Rica, en Perú, en Argentina y en Chile. Los otros países tienen ¿verdad? En América Latina, en Centroamérica alrededor del 50%, menos del 50% Nicaragua y Honduras, y 60 y un poquito más El Salvador y Guatemala. Algunos datos de que también eso fue una duda que tuve, ¿verdad? Porque la penetración de Internet es igual que la penetración de redes sociales, ¿verdad? Como que están entendiendo por redes sociales, y si de verdad toda la gente que tiene Internet usa redes sociales, que no necesariamente, en otros datos que nosotros tenemos de la Universidad de Costa Rica eso no es así, pero bueno, no quería dejar de tener este panorama general de la región, si estamos hablando de comunicación digital y participación política digital, ¿verdad? Para lograr esa participación política digital, primero hay que tener esa conexión. Usuarios de las redes sociales en Centroamérica, aquí es importante lo que les decía, lo que hablábamos de la penetración, ¿verdad? O sea, esos usuarios de Guatemala de Facebook en el primer gráfico, 7.5 millones, no se comparan con los de Costa Rica, pero Costa Rica es de los países latinoamericanos con mayor penetración de Facebook y de WhatsApp. O sea, a nivel no solo de Centroamérica, sino regional. Entonces, ¿verdad? En relación con la población, ¿verdad? ¿Qué significa esta cantidad de usuarios? Igual para Instagram, igual para Twitter, que bueno, que Twitter, yo creo que todas las personas que estamos aquí probablemente sabemos que es ¿verdad? Aquí en Twitter no estamos hablando de millones porque es una red social más de nicho, ¿verdad? Para líderes de opinión, periodistas, personas en política, etcétera. El 85% de las personas centroamericanas acceden a Internet a través de su teléfono celular, ¿verdad? Estamos conectados no necesariamente con conexión fija o en las casas ¿verdad? La computadora, sino a través del celular. Y el 91.4% prefiere WhatsApp para informarse, y de eso vamos a hablar ahora en la segunda parte, en el segundo estudio de WhatsApp. Que me salté son unos datos que me parecieron como simpáticos, como referencia. En la pandemia, en el 21, se le preguntó a las personas a propósito de WhatsApp, ¿cuál es la mejor plataforma digital que durante la pandemia les permitió abastecerse, ¿verdad? Sin la cual habría sido más complicado abastecerse. Entonces, muchas personas mencionaron WhatsApp, ¿verdad? Prioritariamente, y el segundo porcentaje, les puse ahí, ¿verdad? En Guatemala el 39% dijo, gracias a WhatsApp, ¿verdad? Me pude conectar, me pude abastecer. Y el siguiente porcentaje lo tiene la mención de Tigo. Y bueno, en El Salvador un supermercado, en Honduras un servicio de comida express, ¿verdad? Me imagino que era un agregador de ese servicio, en Nicaragua Facebook, en Costa Rica Uber Eats y también Tigo en Panamá. Bueno, entonces, sobre todo me interesan estos dos datos: 85% de centroamericanos acceden a Internet a través de su teléfono celular y 91% prefiere WhatsApp para informarse, y a esto vamos a regresar ahorita cuando hablemos de WhatsApp. Entonces, el primero de los casos que les dije que quería comentar es esta comunicación política digital organizada, ¿verdad? Entonces, esto es un estudio de una colega nuestra del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, que se llama Laura Chinchilla Alvarado. No es Laura Chinchilla Miranda, nuestra expresidenta, sino Laura Chinchilla Alvarado, que es comunicadora, investigadora en el SICOM,
que conversó con 15, hizo un estudio con 15 organizaciones feministas en Costa Rica. Ahí están el listado de cuáles fueron esas organizaciones y cómo, ¿verdad? Porque la investigación era sobre ciberactivismo, bueno, cómo utilizan estas organizaciones esa comunicación política digital para subsistir en realidad, para comunicarse, con quiénes se comunican, sobre qué temas se comunican. Entonces de eso quería contarles un poquito, haciendo un resumen de esta investigación de Laura. Estas colectivas, ¿verdad? Estas 15 que ella estudió, dirigen sus comunicaciones a mujeres jóvenes y activistas feministas, ¿verdad? Entre ellas, a sus pares, a otras poblaciones de mujeres y en menor medida a otros públicos vinculados con las temáticas que desarrollan. Esas temáticas tienen que ver con derechos humanos, con género, con diversidad, ¿verdad? De esos temas conversan además en una comunicación, ¿verdad? Que ellas definen como directa, precisa, accesible, comprensible, hasta cálida y amorosa, dicen, a donde hay un tema de representación de la diversidad y un tema de inclusividad y de interseccionalidad que es importante. ¿Cómo se comunican? A través de, ¿verdad?, redes sociales, Facebook, Twitter, no acuerdo si Twitter tanto, Instagram, y tratan de hacer siempre comunicaciones ¿verdad?, o posteos dinámicos basados en experiencias personales y colectivos. Cuando se les preguntó sobre los propósitos y motivaciones de su comunicación digital, ¿verdad? En esta comunicación organizada de la que estamos hablando en este caso, estas colectivas feministas hablan de esos temas: visibilizar la violencia y otras problemáticas que sufren las mujeres, acompañar a otras mujeres y generar vínculos, brindar información confiable y educar sobre temáticas feministas, facilitar herramientas legales y personales a otras mujeres, denuncias, el tema de denuncias, y generar un espacio seguro para la expresión de vivencias personales. Entonces, bueno, vean que no necesariamente todo es comunicación de emisor a público, ¿verdad? Sus audiencias, sino también esta parte de generar un espacio seguro, dar herramientas para que la gente también pueda comunicarse, denunciar, etcétera, es parte integral de esa comunicación activista de estos grupos feministas. Me pareció también interesante esto porque, como, ¿verdad?, con estas consignas que tienen en común estos grupos, estos 15 agrupaciones, como que nos dan una pincelada de quiénes son estos grupos, ¿verdad?, que dicen cosas como: lo personal es político, ni una menos, no estamos solas, existimos porque resistimos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo es esa conectividad de estos colectivos, de estas mujeres, ¿verdad?, que son un movimiento de este ciberactivismo feminista? En síntesis, dice Laura Chinchilla, la violencia contra las mujeres, la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos son centrales en las publicaciones de estas agrupaciones en el espacio digital, que fue lo que ella analizó. Y por último, dicen, no vislumbran sus actividades y prácticas comunicativas fuera de este espacio digital. O sea que ahora, de un tiempo para acá, y es parte de la pregunta que les, ¿verdad?, que les hacía en esas preguntas generadoras, cuánto este activismo, cuánto esta comunicación política digital vale por sí sola y genera comunidad y puede generar acciones y puede generar resultados. Cuando únicamente hacemos eso, estas colectivas dicen, ¿verdad?, no podemos hacerlo fuera, ¿verdad?, no lo vemos. Puede ser que haya espacios fuera de lo digital, pero el espacio digital es absolutamente necesario. Dice, emplean entre el 50 y el 100% en la gestión de redes sociales. Algunas incluso sugirieron funcionan enteramente como proyectos de comunicación digital, ¿verdad? Entonces,
algunas de las personas que contestaron, no es posible hacer comunicación política, ¿verdad? Y participación política solamente en el ciberespacio. Las feministas de este grupo Conciencia Feminista les dirían, sí, sí es posible, nosotros lo hacemos. Creo que no hay una respuesta correcta, ¿verdad? Puede ser que en efecto hay una crítica, ¿verdad? De que hacer solamente activismo digital es como, hay una palabra en inglés, ahorita me acuerdo cuál es, ¿verdad? Es como activismo de sillón, se traduce la palabra en inglés que ahorita no recuerdo, ¿verdad? ¿Cuánto podemos hacer activismo de sillón? En este otro proyecto de WhatsApp que ya les voy a presentar, pero quería contarles una anécdota, hicimos entrevistas a personas que estaban en grupos de WhatsApp y una de las personas decía, un señor de 70 años, muy, ¿verdad? Que toda la vida ha sido muy activista, se lamentaba que ahora él, ¿verdad? Que siempre ha sido activista de ir a las calles, de ir a reuniones, de ir a mitines, de ir a movilizaciones, él ahora por la pandemia se había visto reducido a hacer activismo, lo que él llamaba activismo de WhatsApp, pero que era lo que estábamos conversando, pero sí se lamentaba de que no, ¿verdad? Que no era suficiente, que eso no era un verdadero activismo. Entonces, bueno, no es que haya una respuesta correcta y ahorita lo podemos conversar, cómo hacen ustedes activismo y cómo participan ustedes políticamente y cuál es su posición sobre si es suficiente hacer activismo digitalmente. Bueno, vean, entonces, el segundo caso que les quería comentar es esta investigación que hicimos de comunicación ciudadana en la campaña presidencial costarricense del 2022. En Costa Rica, ahorita me devuelvo a este cuadro para explicarlo. En Costa Rica, en un estudio que también hicimos en la Universidad de Costa Rica, en el SICOM, en el cual participó Larisa Tristán y dos colegas más, Ignacio Siles y Carlos Brenes, medimos la utilización de redes sociales y de plataformas como Uber y otras en el país. El 96% de la población en Costa Rica usa WhatsApp. Entonces, esto para decir que, ¿verdad? Si usamos WhatsApp, que lo usamos para todo, ¿verdad? Incluyendo para la participación política, no podemos no estudiar qué está pasando en WhatsApp, a pesar de que WhatsApp es de las plataformas más difíciles de estudiar, porque no sé si ustedes saben, ¿verdad? De otras plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, se puede hacer minería de datos, ¿verdad? Con softwares especializados que nosotros en el centro de investigación utilizamos y que nos dan entonces tendencias ¿verdad? De los posteos, de la participación en esas redes, ¿verdad? De lo que se llama el engagement, cuántos me gustas, cuántos se comparte, cuántos se comenta. En WhatsApp, pensaría que todas las personas que estamos aquí en este espacio en este momento tenemos y usamos WhatsApp y sabemos cómo funciona. Por ser un espacio privado, encriptado, no es tan fácil participar. Estudiarlo, perdón. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? Lo que hicimos fue, nos interesaba conocer, ¿verdad?, cómo era esa comunicación ciudadana durante la campaña presidencial del año pasado y nos metimos entonces en grupos que tenían afiliación partidaria, los primeros 4 de este cuadro, un grupo cercano a la candidata del PUSC, del Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, otro grupo cercano a Fabricio Alvarado, otro grupo cercano a José María Figueres y otro grupo cercano a Rodrigo Chávez. ¿Verdad? Eran grupos aquí está la cantidad de integrantes en la segunda columna, casi 200 personas o más de 200 personas en algunos casos, y que compartían información sobre actividades de la persona candidata, cosas del partido, líneas del partido, entrevistas, consignas, comunicación militante, etcétera. Y también nos metimos a dos grupos que yo llamo grupos ciudadanos. Uno es de vecinos de Alajuela, ¿verdad? Ellos tenían su grupo de la vecindad y empezaron a hablar de política y no todo el mundo estaba contento de que estuvieran hablando de política en ese grupo, que se trataba de temas ¿verdad? Del vecindario, de la comunidad. Entonces armaron un grupo paralelo que solo se iba a hablar de temas de política y de las elecciones, y otro grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que ya estaba de antes, porque venía de un curso, pero que les interesa mucho conversar sobre temas de asuntos de interés público, entonces nos dejaron también entrar en ese grupo y analizamos lo que ahí estaba pasando.
el análisis que hicimos no fue de las conversaciones de los grupos, o sea, no era como Carolina diciendo, ay, me parece que lo que les salió hoy en el periódico La Nación estuvo interesante, acá se los comparto, sino que era un análisis de los mensajes, de los adjuntos que se compartieron en esos grupos. Es decir, si se compartían noticias, capturas de pantalla, audios, videos, etc. Entonces, cuando dice cantidad de mensajes es cantidad de contenido que se compartió en esos grupos durante la campaña electoral que fue de enero, o sea, la empezamos en el análisis de enero a abril del año pasado, que fue digamos, la campaña por tener 2 vueltas. Eso fue eso fue digamos, el periodo que analizamos. Rápidamente, porque me interesa más llegar a la parte de las entrevistas, algunas temáticas, ¿verdad? Que por ya ahora, conociendo ustedes el perfil de los grupos en los que estábamos y que analizamos, las temáticas de los archivos que se compartieron, nos sorprende que el 64% fuera, ¿verdad? De temas de las propias candidaturas, que si Rodrigo Chávez era lo máximo, que si Figueres tal cual, ¿verdad? De Faris Alvarado Linet, en general el proceso electoral, después de gobierno, internacionales y bueno, otros temas, interesantemente poco de salud, a pesar de que estábamos todavía, ¿verdad? En la pandemia, ya no como 2021, como de los años 2021, pero siempre la pandemia presente. Entonces, cuando decimos aquí que el 64% eran temas de candidaturas, ¿cómo se desagregó ese 64%? Aquí está a mano izquierda los archivos compartidos sobre candidaturas, cómo se dividían por persona candidata. Entonces vean que mucho Rodrigo Chávez, después seguido por Fabricio Alvarado y José María Figueres. Ya sabemos, o me imagino que las personas que no son de Costa Rica también saben, Rodrigo Chávez y José María Figueres fueron los que pasaron a la segunda ronda. Y entonces aquí en el cuadro, en el gráfico de la derecha, desagregado, ¿verdad? Cuántos contenidos había sobre Rodrigo Chávez en primera y segunda ronda, igual de José María Figueres. En mayor medida de Rodrigo Chávez, porque el grupo de Rodrigo Chávez compartía muchos contenidos y porque otros grupos también, ¿verdad? Denunciando o atacando a Rodrigo Chávez, compartían sobre Rodrigo Chávez, no necesariamente era solo en el grupo de Rodrigo Chávez. Otra cosa que desagregamos fue cuando hablamos de contenidos relacionados con elecciones. Muy interesante esa columna, la más alta, los resultados de las elecciones en febrero de la primera ronda. Como eran grupos con afinidades partidarias, ¿verdad? Que eran gente interesada en política, que estaba metida porque quería saber lo que estaba pasando en relación con su partido, el día de las elecciones se compartieron muchísimos resultados de mesas electorales. Entonces, ya sea que mandaban pantallas, capturas de pantalla, hasta de la televisión, ¿verdad? Donde iba dando resultados, o gente que, ¿verdad? Que tenía acceso porque había sido fiscal o porque conocía a un fiscal y el fiscal le había mandado los resultados de diferentes mesas en lugares de Costa Rica. Entonces, bueno, el ejemplo de aquí de la esquina inferior derecha es la mesa 5698 que queda en Esparza, que queda, ¿verdad? En la provincia de Punta Arenas. ¿Cómo quedó esa mesa? De eso hubo muchísimo en esos grupos en febrero, en el día de las elecciones en febrero. Analizamos también tonos, interesante que mucho informativo, es decir, se comparten muchas noticias de medios tradicionales en estos grupos de WhatsApp, es decir, algunas personas nos lo dijeron, ahorita lo vamos a ver, decían las personas, yo estoy en esos grupos de WhatsApp o en ese grupo en particular porque me permite mantenerme informado, ya sea me permite mantenerme informado sobre la actividad de mi partido, ¿verdad? Que yo no voy a conseguir, no la voy a encontrar en medios que informan sobre la realidad nacional e internacional, o sobre cosas que los medios no están diciendo y que en estos grupos sí se dice. Tipos de contenido, ¿verdad? No extraña que si el tono es más informativo, el tipo de contenido que más se compartía es el de noticias, también opiniones y testimonios, y después, por supuesto, anuncios de candidatos, anuncios de actividades, posiciones de los candidatos, etcétera, por el periodo en que estábamos haciendo el análisis. 21% de noticias que se compartía, a veces se compartían capturas de pantalla, a veces se compartían enlaces,
pero muy interesante porque hay un fenómeno en comunicación que se llama el consumo de noticias incidental que vimos que está pasando en WhatsApp, ¿verdad? O sea, no es que yo voy a leer La Nación, sino que en mis grupos en los que yo estoy en WhatsApp me están llegando a mí estas notas de La Nación, ¿verdad? O, otra manera de que en la teoría se habla de este consumo de noticias incidentales, las noticias me encuentran, no es que yo las voy a buscar, sino que a mí me encuentran. Generalmente, las noticias me encuentran es cuando yo estoy, ¿verdad? En la teoría lo que se habla es cuando yo estoy en el feed, ¿verdad? En mi muro, en alguna red social, en Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy viendo lo que postea la gente con la que yo estoy asociada en esa red social y veo las noticias que esas personas comparten. Pero bueno, vemos que ese fenómeno también está sucediendo en WhatsApp. Por supuesto que memes, ¿verdad? Muchísimos memes. No me tuve a ver cuánto había de humor, pero bueno, había un porcentaje interesante de humor, porque para todo se sacan memes y para todo, ¿verdad? Estos acontecimientos políticos se traducen también en memes y en esta parte de humor. Y también muchísimo que se comparte en WhatsApp contenidos de las propias redes sociales, ¿verdad? De contenidos de Twitter, contenidos de Facebook, contenidos de Instagram y también de TikTok. ¿Cuánto contenido desinformativo? En estos casi 7,000 contenidos que analizamos, 11% contenido desinformativo, y de ese contenido desinformativo, ¿verdad? Tampoco extraña que más de la mitad eran sobre candidaturas, ¿verdad? Que si ataques entre las candidaturas, muchísimo en la segunda ronda, más que en la primera, porque en la primera ronda había 25 candidatos y cuando ya fue una competencia bilateral Figueres-Chávez, entonces ahí sí, ¿verdad? Hubo más desinformación y más ataques. Mucha también desinformación o contenidos desinformativos sobre el contexto electoral, ¿verdad? Que si los antivacunas y los vacunas, que si podían ir a votar o no, que si iban a exigir lavado de manos tan enorme, ¿verdad? Tan riguroso que no iba a darle tiempo a la gente de votar, etcétera. Y también ataque a los medios de comunicación, porque eso fue una de las narrativas de uno de los candidatos durante las elecciones. Y ya bueno, ya para finalizar, que veo que me quedan 5 minutos, la última parte del estudio que también les quería compartir, o una segunda parte del estudio de WhatsApp que hicimos, fue entrevistas a las personas integrantes de esos grupos que les mencioné. Entonces, escogimos números de teléfono al azar y llamamos a las personas y les preguntamos, ¿verdad?, sobre su participación en ese grupo. Como les adelantaba, creo que voy a hablar de tres ejes transversales de esas entrevistas. Uno, WhatsApp como fuente alternativa de información, ¿verdad? Las personas valoraban que estar en ese grupo de WhatsApp les permitía tener información a la cual no podrían acceder de otras maneras. Alguien aquí encima de las fotos tengo las citas de algunas personas. Una persona dijo, estar en el grupo me permitió unir piezas de rompecabezas más amplio. Otra persona valoró que como estaba en un grupo partidario, les llegaban ya sea audios o comunicaciones directas del candidato sin que nadie le tuviera que estar contando, ¿verdad? Entonces era una manera de poder informarse de primera mano. También hay un tema de curaduría, ¿verdad? Si yo estoy en un grupo, sobre todo uno de los grupos ciudadanos, esta parte de la curaduría fue importante, que decían, ¿verdad? Estoy en un grupo donde la gente es gente culta, gente pensante, gente crítica, entonces yo confío en el contenido que están compartiendo en este grupo. Además son contenidos que me interesan, y la otra cosa es sentirse escuchado y escuchar a pares, que eso ya ahorita lo vamos a ver, que es aquí. Digamos, el otro eje transversal de estas entrevistas, que yo titulo Afinidades, Cercanías y Desencuentros en WhatsApp, están agrupadas, estas personas, ¿verdad? Están agrupadas por afinidad de pensamiento, ¿verdad? Si yo estoy en el grupo de Fabricio Alvarado, que es el candidato, ¿verdad?, de corte religioso, entonces yo sé que las personas que están en ese grupo piensan como yo, ¿verdad? Y tienen una línea igual a la mía, entonces para mí, o sea, estoy traduciendo lo que nos dijeron estas personas que entrevistamos, para mí eso me da seguridad y me da confianza y siento que es un espacio seguro. Dijeron en todos los grupos partidarios, dijeron, yo siento que este es un espacio seguro donde hay respeto y hay tolerancia porque hay, ¿verdad? Hay afinidad de pensamientos.
Una persona dijo, como está en la esquina superior izquierda, el mundo tiene muchos espacios hostiles y yo quiero que mis espacios privados, como los grupos de WhatsApp, no sean espacios hostiles. Y otra persona también, que creo que esto tiene mucho que ver con, ¿verdad?, con el perfil del grupo que estamos aquí hoy, también esta afinidad es importante, dijo además una lideresa joven de uno de los partidos, de la juventud de unos partidos, la afinidad es importante para el trabajo y la organización. Decía ella, es más fácil organizarse y ejecutar las ideas que se quieren promover entre personas que piensan parecido y tienen las mismas motivaciones. Y lo otro también, que todas y todos sabemos, ¿verdad? Cuando estamos en grupos de WhatsApp, hay personas que participan más, otras que participan menos, algunas que no participan nunca. Entonces, bueno, les preguntaba yo sobre esos liderazgos en los grupos y decían, bueno, generalmente las personas que uno siente que son personas líderes, ya sea son líderes porque uno los reconoce como líderes de los partidos, ¿verdad? Entonces ahí está el offline con el online mezclado, pero también son líderes en estos grupos de WhatsApp porque son quienes comparten más contenidos o plantean temas. Y también a algunas personas, no para estos grupos, pero para su práctica de estar en grupos de WhatsApp, decían, a veces yo sí estoy en grupos donde, ¿verdad?, donde no hay esas afinidades que yo hablaba anteriormente, pero me gusta estar ahí en esos grupos con los que yo no comulgo, ¿verdad?, que piensan diferente, que hay personas que piensan diferente, precisamente porque me permite eso, tener un termómetro para saber qué está pensando gente, ¿verdad?, que piensa diferente que yo, que también eso es muy válido e importante en este mundo de la comunicación política. Y por último, les pregunté sobre participación y activismo, ¿verdad? Cómo utilizan los grupos para organizarse, coordinar, movilizar, ejecutar ideas. Y aquí está esta persona que les decía yo al principio, que me dijo esto que está en el segundo punto. Casi el único activismo que estoy haciendo es en WhatsApp. Esto sucedió por la pandemia, nos redujo a la mínima expresión, terminamos atomizados. Antes yo era activista de calle presencial, pero ahora estoy solo en WhatsApp. Y una de las personas, otra persona, es de la línea de lo que algunos de ustedes decían, no todos, pero algunas personas de este grupo dijeron, ¿verdad?, no se puede hacer solamente activismo digital. Esta persona, perdón, coincide con ustedes y dice, no se debe creer que solo a través de WhatsApp se hace política. Lastimosamente mucha gente piensa que ahora hacer política es mandar algo por WhatsApp o postear en Facebook o Instagram y con eso ya hicieron su labor, y para esta persona eso es insuficiente. Reflexiones finales para terminar sobre el uso ciudadano de WhatsApp para la participación política. La primera, cuando digo autoselección y cámara de eco, es interesante porque cuando estamos hablando de redes sociales como un Facebook, por ejemplo, como un TikTok, uno sabe que ahí hay algoritmos, ¿verdad?, que entran en juego y que me están alimentando y mandando cosas que el algoritmo determina que a mí me interesan. En WhatsApp eso no sucede, no hay un algoritmo, sino que es un proceso de autoselección. Es decir, yo escojo estar en esa burbuja de gente de mi partido que pensamos todos igual y que ahí es mi espacio seguro y ahí no hay comunicaciones hostiles, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué significa esta comunicación ciudadana en estos grupos con estas características, ¿verdad? A dónde podemos estar hablando de, entre comillas y con respeto, de tribus, ¿verdad? Y a dónde yo quiero estar, ¿verdad? En un proceso que en comunicación conocemos como exposición selectiva, donde veo cosas con las que yo comulgo porque no quiero ver cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿Qué significa esto también en términos de polarización del espacio público, verdad? O sea, si estamos cada uno en estas tribus, en estas islas, ¿en qué momento es que construimos ese espacio común? ¿En qué momento es que tenemos un debate democrático que pueda ser robusto, que permita construir, ¿verdad? Pareciera que cada vez es más difícil. Lo otro me lo voy a saltar porque ya lo comenté, lo de las noticias me encuentran. Y a propósito de que el espacio de WhatsApp es ese espacio a donde me estoy informando de cosas que no veo en los medios o que los medios no me están tratando, también tiene que ver con algo que nosotros hemos encontrado en algunas de nuestras investigaciones en el SICOM y que se ha documentado en la literatura, ¿verdad?, del descrédito de medios tradicionales
de la desconfianza que siente la ciudadanía por medios tradicionales, y entonces cómo se recurre a este otro tipo de espacios. Una desconfianza y un descrédito que nuestras personas en los gobiernos de la región en general, ¿verdad? No ayudan o más bien fomentan para traer agua a sus propios molinos. Bueno, yo creo que esto nos permite devolvernos a las preguntas generadoras, ¿verdad? De esa participación política de ustedes como activistas, como líderes, como futuros y futuras lideresas, y también como ciudadanos y ciudadanas en estos espacios públicos. Esa sería mi participación, y les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Gracias, con mucho gusto. Ahora, bueno, pues adelante, tienen la palabra las compañeras aquí de la sesión, pueden hacer sus preguntas. A ver quién se anima. Ahora estuvo muy dinámico. Veo de una mano levantada. Francisco José Estrada. Adelante, Francisco. Sí, primero que nada, muy buenas tardes. Agradecer a la doctora Carolina y a la doctora Larisa por la ponencia del día de ahora, que ha sido muy interesante y creo que nos envuelve. Yo soy de El Salvador y creo que me despierta muchas sensaciones con respecto a la participación política. Usted bien lo decía, nuestras elecciones fueron en el 2021, fueron elecciones post pandemia. Y creo que muchas de las sensaciones que usted comentaba para las elecciones que se vivieron presidenciales en la República de Costa Rica, se vivieron aquí en El Salvador. Yo veo en las preguntas que usted hacía, comentaba con respecto a lo de la participación política, y creo que esto lo enlazo mucho con lo que compartía la doctora Larisa con respecto a los troles y a las fake news. Entonces yo creo que, bueno, desde la percepción de El Salvador, los troles o las fake news tuvieron una importancia o tuvieron una incidencia, quiero decir, es la palabra correcta, una incidencia muy fuerte en la decisión de las personas, en la percepción de la política, y pues que bueno, promovió que el gobierno del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas obtuviera la mayoría en la Asamblea Legislativa y en las municipalidades. Entonces, mi pregunta sería si en torno a esta preámbulo que he dado, si a la hora que hicieron la investigación, ustedes consideraron el punto de que la gente se consideraba participar activamente dentro de la política al momento que ellos formaban parte de un grupo de WhatsApp en torno a un candidato X o en torno a un partido X, porque yo sinceramente es primera vez que escucho que la gente hace como grupos de WhatsApp en torno a una candidatura presidencial, quizás porque uno quizás la ve en otras redes sociales o etcétera. Pero sí, mi pregunta iría en torno a esto, porque esto lo desgloso de la cuarta pregunta que se nos planteaba para colocar en el Padlet, de si dar un me gusta o de compartir una información X de un político es tomada como una participación política. Entonces yo pregunto eso, si dentro de la investigación lograron obtener que las personas se consideraban como una participación muy activa dentro de la política o dentro del sistema democrático al compartir o dar una reacción ante un candidato. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por contar su experiencia y por la pregunta. En realidad, en los grupos con los que conversamos había de todo. O sea, había personas, líderes de partido, o sea, algunos grupos se habían abierto, ¿verdad?, por parte del partido
como grupo para mantener a gente informada. Nosotros estuvimos en grupos generalistas de los partidos, porque yo después conversando con las personas y porque uno sabe que así funciona, hay grupos, digamos, de organizaciones de mujeres del partido, ¿verdad? La juventud del partido, las mujeres del partido, las personas empresarias del partido, y entonces nosotros estamos en grupos a donde era información general sobre el partido, pero no solo había gente como yo, por ejemplo, que yo estaba ahí en todos los grupos, pero yo no era partidaria de ninguno de ellos, yo estaba ahí nada más de observadora. Entonces había gente que ellos ¿verdad? que quería informarse y que decían, bueno, yo estoy empezando a votar por este candidato y mi vecino me dijo que existía este grupo, me voy a meter a ver qué tal, a ver si voy a votar por él o ella, gente que se salió después de las elecciones, gente que se quedó en el grupo después de las elecciones y gente que sí está trabajando, ¿verdad? Que sí hace la traducción de estoy en el grupo, comparto contenidos, produzco contenidos para convencer a las personas que voten por esta candidatura, pero también hago la parte de política partidaria en físico, ¿verdad? Hago reuniones en casas, en los barrios, voy y convenzo a la gente de la municipalidad, etcétera, etcétera. O sea, entonces había de todo, pero sí hay... yo sí, o sea, nosotros no hicimos una encuesta para sondear a todas las personas, esas 700 y pico personas que estaban en esos grupos, pero yo sí me atrevería a decir que muchas de ellas consideraban que estaban participando políticamente con esa participación digital únicamente. Hay unos datos que lamentablemente no se volvieron a pedir no se volvieron a medir en Costa Rica, pero había en encuestas antes del 2018, cuando le preguntaban a las personas cuál fue su participación durante la campaña pasada, la gente contestaba poner banderas, pegar stickers en el carro, ir a lo que mencionaba a Larisa al principio, ir a plazas públicas, ¿verdad? Reuniones con los candidatos y música y banderas y tal. En el 2018, que fue la última vez que yo vi que se midió eso, cuando hicieron esa misma pregunta, ¿cuál fue su participación política durante la última campaña? La gente mayoritariamente, o sea, la respuesta que tuvo mayor porcentaje ¿verdad? De respuesta, perdón la redundancia, es seguir a la campaña en redes sociales. 33, no se me olvida el número, 33% de las personas dijeron mi participación política en la campaña presidencial en este caso Costa Rica, en el 2018 fue digital, seguir en redes sociales a los partidos o a los candidatos o a lo que fuera. Y ya lo de pegar stickers y banderas y participar en reuniones, muy por debajo de ese 33%. Entonces, bueno, ese es el espacio de la nueva política. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta, intervenciones? Unas cuantas más antes de, bueno, ya pasar a la siguiente fase. ¿Quién más se anima? Mientras se animan, y Larisa y yo ya nos vamos a desconectar, ¿qué hacen ustedes en la siguiente fase? Bueno, ahorita pasamos, bueno, damos un receso, cerramos la transmisión de la conferencia y iríamos a una parte de taller y luego de plenaria, discusión conjunta. Esa es la parte que nos toca. Bueno, yo tengo una pregunta, me gustaría escucharlas a ambas, su perspectiva, tal vez mientras alguien más se anima ahí, tiramos una pregunta más. Bueno, en el centro, nosotros tenemos el ejercicio del Observatorio Político Electoral Juvenil. Bueno, en algún momento un ejercicio que hicimos fue mapear un poco cuáles eran las representaciones gráficas de personas jóvenes que estaban utilizando los partidos en sus redes sociodigitales, teniendo Twitter, Facebook, etcétera. Y bueno, parte de lo que a mí me generó inquietudes a partir del ejercicio, bueno, fue ver, irse adentrando en la diversa oferta, digamos, de partidos, que había, ¿verdad? Eran bastantes. Y uno sí notaba que había un uso muy distinto, por así decirlo, de partido a partido con el uso de sus plataformas y demás, el contenido que se publicaba y esto.
Más allá de esto, lo que me llamaba la atención era con estos partidos más chicos. Y yo me preguntaba, ¿cómo repercute este hecho de que el espacio político o ese nuevo espacio político tenga, bueno, le dé esta predominancia o ponga a la luz este foco sobre toda la cuestión digital? ¿Cómo podría afectar estas agrupaciones políticas que tal vez tienen un equipo más pequeño o más reducido o, digamos, de viaje se nota de que también esto, de que a veces me atrevería a decir que está esta concepción incorrecta que ya, esta es la cuestión digital para un partido, me abro un Facebook, un Twitter y pongo TikToks y subo un par de memes y listo. Y pues resulta que no tienen interacciones, no nada, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, sí hay todo un saber cómo y todo un equipo que puede llegar uno muy depurado a tener si quiere desarrollar pues estrategias que uno notaba, ¿verdad? ¿Cuáles partidos tenían ese presupuesto también? Entonces mi pregunta va como por ahí, ¿cómo puede ir repercutiendo esto a los partidos más pequeños? Si visualizamos algún, digamos, algún tipo de nivelación o algo así que yo pensaría que tal vez no tanto. ¿Puedo contestar yo primero, Larisa? Yo le diría, usted, la manera como usted está planteando la pregunta, pareciera dar a entender que a usted le parece que los que tienen poco presupuesto para comunicación se ven afectados. Yo diría que más bien esta comunicación digital permite, no estaría exagerando si digo igualar las condiciones, porque en efecto sería una exageración, pero sí les ha permitido tener mayor alcance a través de herramientas y de medios digitales que son más accesibles para todos los partidos grandes y pequeños en más o menos igualdad de condiciones. Por lo menos si uno lo compara con la televisión, por ejemplo, la televisión sí es absoluta. Antes que era, había que, ¿verdad? Antes, para pagar un anuncio de 30 segundos de televisión, solo los partidos grandes con presupuesto podían hacerlo. Ahora, estar en redes sociales, estar en TikToks y tal, todos, ¿verdad? Todos los partidos lo pueden hacer. Entonces, yo más bien diría que esta comunicación digital le ha dado acceso a partidos pequeños que antes no lo tenían. Sí es cierto que se ven las diferencias de presupuesto y eso tal vez de aquí hacia adelante va a marcar una diferencia. Nosotros, por ejemplo, en el 2018 que hicimos también análisis de las campañas, la mejor campaña, mejor pensada, mejor estrategia, mejor desarrollada era de un partido pequeño. En el caso costarricense era el Frente Amplio, para quienes lo conocen, y no era el partido que tenía mayor presupuesto, pero tenían a personas que sí sabían pensar la comunicación, que hicieron un buen mensaje, ¿verdad? Y que lograron producir alrededor de esa estrategia. Pero ¿qué pasa? Yo diría que más bien aquí está otra vez esa dicotomía entre lo que está en línea y lo que está fuera de línea. Esos partidos que pueden tener buen alcance en lo digital no tienen estructura partidaria afuera, o probablemente uno asumiría, ¿verdad? Que son partidos pequeños, entonces que no tienen lo que siempre sí se necesita, tener a la gente en las comunidades, ¿verdad? Entonces, si no tienen esa estructura partidaria, que en el caso de Costa Rica tienen que, y me imagino que en los otros países es parecido, ¿verdad? Tienen que tener a las personas que están en los niveles políticos más locales, como distritos, como cantones y después provincias, ¿verdad? No van a lograr mucho a nivel nacional. O sea, esa estructura, y es parte de lo que le ha pasado al Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Que no tiene una fuerte estructura partidaria a nivel de las localidades y de las comunidades, y que entonces es un partido que llega a las elecciones y tal vez si la persona o el mensaje puede pegar, pero no es porque tenga ese trabajo de estructura que sí tiene Liberación Nacional y en alguna medida también Unidad Social Cristiana en Costa Rica. Sí, yo estaría de acuerdo con Carolina en el sentido que las redes sociales han potenciado que tal vez agrupaciones políticas con menos presupuesto logren un alcance que pre-redes sociales no hubiera sido imaginado, en la era analógica. Pero eso nunca va a sustituir, no son la panacea, o sea, nunca va a sustituir una buena estrategia, un buen diseño de campaña, nunca va a sustituir digamos, la acción en el espacio offline. Yo hice un estudio sobre la oferta de los partidos políticos al voto joven
Y una de las cosas que más me impresionó fue ver cómo una tendencia contraria a la que acaba de decir Carolina con respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio tenía en términos programáticos la oferta más robusta y más completa, pero cuando uno se va a sus redes no, no había, o sea, no había una correspondencia entre la riqueza del el plan de gobierno y lo que se exponía para el voto joven en las redes. Hay algo en el medio de estos dos que yo no vi, que no estoy viendo y que me va a quedar para otra investigación, como ir a preguntar al Frente Amplio. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron como más política de proximidad, más local, más bases partidarias para transmitir este mensaje a las personas jóvenes. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Pero a lo que voy con todo esto es que ni las redes sustituyen la política partidaria in situ en las comunidades, ni la política partidaria in situ se sostiene ahora sin las redes. O sea, hay que buscar una hibridación en la que haya un balance en la medida de lo posible, ¿verdad? Esta idea de dividir los dos espacios ya está más que superada, pero ninguno va a sustituir al otro, ¿verdad? Y es muy importante también en términos de participación joven. Bueno, yo no sé aquí cuántas personas, porque en otra investigación que hicimos para las elecciones del 2018, las personas jóvenes son muy poco dadas a debatir en redes sociales o a externar su postura política en redes sociales. Entonces, puede ser que se informen mucho de ahí, pero al final lo que la investigación sugeriría, por lo menos hasta el 2018, es que su intención de voto termina de redondearse a partir de lo que hablan con sus padres y su familia más inmediata offline, digamos. Eso fue lo que sugirió una investigación que hicimos con el Tribunal Supremo de Elecciones, basada en una encuesta nacional y grupos de discusión. Puede que haya cambiado en los últimos 4 años, pero lo que quiero decir es que no podemos enfocarnos solo en las redes o solo en el espacio, ¿verdad? Es una cuestión conjunta entre ambos. Y por más innovación tecnológica, nada sustituye una buena estrategia, ¿verdad? Pensar además en el caso específico de a quién va dirigida cada red, quién es el público meta. Ahí pueden consultar el informe del SICOM que hicimos, en donde viene por edades cuáles son los grupos etarios que más utilizan según qué red social o aplicación. Eso no se puede dejar de lado, tampoco se puede tener una estrategia uniforme. Redes sociales, bueno, todo por igual, porque no funcionan todas por igual tampoco. O sea, resumiendo, se necesita demasiado, o sea, nada va a sustituir a la estrategia. Ok, eso es mío. Muchísimas gracias. Personas asistentes, bueno, tenemos chance de una última intervención. Sería ahora, para ya cerrar. A ver si alguien se anima. Están tímidos, sí, tímidas. Sí, creo que estuvo o cansados, ya viernes en la tarde. Del viernes estuvo más bien muy álgida la primera parte. Bueno, si no hubieran más intervenciones, yo le doy las gracias a la doctora Larissa y a la doctora Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente nos dejan, creo, con un montón de provocaciones ambas ponencias, que creo que nos obligan a pensar la región no solamente en estas dimensiones históricas, particularidades y semejanzas que tenemos, sino también, que no solo se queda ahí, también está con toda esta cuestión presente que estamos viviendo, con procesos políticos que me parece que son muy movidos, que creo que si ponemos el ojo hacia esos matices que nos permite leer la comunicación, podemos bueno, ir dilucidando un poco, ir entendiendo un poco mejor los procesos que estamos enfrentando, que me parece son también bastante abrumadores en cierto aspecto, como ustedes señalaban, bueno, toda la cuestión de el autoritarismo como tal, bueno, no es aleatorio, ¿verdad? El nombre de nuestro encuentro en el seminario. Es quizás hoy una de las temáticas que más nos compete. Fernanda tiene la mano levantada, entonces, bueno, creo que esa sería la última pregunta y con eso cerramos. Sí, es muy breve realmente. Es que en El Salvador, como lo es en otros países de Centroamérica, el gobierno ha estado utilizando, y aquí me podrán corregir las compañeras qué tan legal sea esto, que se utiliza el programa Pegasus, más bien para poder observar y poder estar, sí, poder observar lo que activistas y personas que se han de alguna forma manifestado en contra del gobierno para poder
¿cómo se llama? Bueno, sí, observarlas, poder rastrearlas. Entonces, bueno, ya yo he escuchado de activistas que ahora están utilizando una estrategia para poder bordear, como poder utilizar la plataforma de WhatsApp, pero poder bordear de alguna forma el rastreo. Entonces, sí, de alguna forma ha sido lamentablemente una forma de desarticular, siento yo, ¿verdad?, el rastreo de Pegasus. Y pues quería ver si de alguna forma en el SICOM, aquí desde Costa Rica, se ha pensado hacer una investigación al respecto de la inserción que más bien tienen los gobiernos de rastreo a través de las redes sociales. ¿O qué piensan ustedes si alguna vez se ha peloteado? Ujú. Bueno, iba a depender del marco jurídico de cada país, ¿verdad? Si es ilegal o no. Justamente hoy tuvimos una reunión sobre eso en el SICOM. Hay un programa que es sobre ciudadanía, ¿verdad? Sobre también la comunicación como un derecho. Creo que entraría ahí, ¿verdad? O sea, todas las tecnologías de la información y la comunicación van cambiando más rápido de lo que lo puede hacer como el aparato legal. Pues sí nos obliga constantemente a estar revisando eso. Por el momento, bueno, Carolina me corregirá, creo que aún no es un tema per se, pero todo el tema de los derechos humanos asociados a la comunicación y a las tecnologías sí es un tema, entonces claramente más bien lo notamos porque sí parece interesante, pues, o sea, tenerlo en consideración, porque entra en juego el derecho a la privacidad, pero también entra en juego como, y esa es la importancia o más bien el peligro del autoritarismo, ¿verdad? O sea, para poder ir dándole nombre a estos fenómenos y poder darle un perímetro de legal e ilegalidad, necesitamos que haya un buen diálogo entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la academia, ¿verdad? Que no hayan antagonismos y que no hayan polarizaciones, porque solo así se puede llegar a un consenso sobre estos fenómenos que son nuevos, ¿verdad? Que la tecnología de la información y la comunicación ¿verdad? Con el avance de la inteligencia artificial, etcétera, este tipo de softwares van creando una serie de desafíos que van por delante del consenso social sobre cómo nombrar y reglamentar estos desafíos. Mientras estemos en un clima de autoritarismo en el que no podamos intercambiar puntos de vista y todo sea muy maniqueo, muy polarizado, ese tipo de fenómenos que tienen un montón de niveles, no vamos a poderlos atajar bien, digamos. Yo no por preocuparlos y preocuparlas, pero algo que no hemos mencionado acá es, y cuando hicieron las preguntas a Larisa también hablamos un poquito de esta parte digamos, no sé si la palabra es persecución, pero digamos, de vigilancia del Estado a personas activistas en redes sociales. Y yo pensaba ahora, en ese momento, y ahora también en la pregunta de Fernanda, que lamentablemente no solo el Estado, sino que estas personas, ¿verdad? Por lo menos en El Salvador y en Costa Rica lo tengo muy claro, con el manejo tan estratégico que están haciendo de la comunicación digital, ¿verdad? No es solo el Estado comunicando, sino que tienen toda una red de personas colaboradoras que les hacen la comunicación, ¿verdad? Que están en redes sociales, ya sea como troles, ya sea como productores de contenido, ¿verdad? En YouTube, en TikTok, en otras redes, y que esas mismas personas actúan como vigilantes en nombre del Estado. Digamos, a Larisa y a mí nos pasó que estamos haciendo una presentación en un foro, ¿verdad? Como supuestamente muy seguro sobre estos temas, sobre desinformación, dijimos algo y después ustedes no saben, o sea, abogados, persecución, nos trataron de brujas, fue lo más lindo que nos dijeron, ¿verdad? Y no era el Estado, eran agentes cercanos ¿verdad? A la figura autoritaria, atacando la visión de la academia, ¿verdad? En torno a la temática que estamos discutiendo. Entonces, creo que también es esa parte de, ¿verdad? El Estado sí, ¿verdad? El Estado autoritario, por supuesto, pero también toda esa otra red de personas que están trabajando para el Estado, desde lo local y desde todo tipo de trincheras en lo digital. Bueno, con
esas reflexiones, nos vamos ya al receso, cerramos esta parte. Una vez más, le agradezco a la doctora Alicia Tristán, a la doctora Carolina Carazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros cerramos aquí la sesión, vamos a un receso de 10 minutos, volvemos a las 4 de la tarde para la última hora del seminario, entonces nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en el trabajo que sigue y próximas sesiones. Sí, yo suscribo las palabras de Carolina. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.